En un jueves 28 de marzo, en una jornada marcada por el acortamiento del horario bursátil, los ojos de inversores y analistas se posaron sobre el complejo escenario de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, tras desvelarse datos que arrojaron luz sobre un crecimiento económico en el país norteamericano más acelerado de lo previamente anunciado para el último cuarteto del año. La narrativa de este día tuvo como protagonistas a los rendimientos de estos venerables instrumentos de deuda. El rendimiento del bono a 10 años experimentó un ascenso de 0,6 puntos básicos, posicionándose en 4,2%. Este aumento, aunque modesto, se inscribe en una trayectoria más amplia que vio al rendimiento de este bono elevarse unos 35 puntos básicos en los 3 primeros meses del año. Por su parte, los papeles a 2 años, cuyo compás suele seguir las expectativas de tasas de interés más inmediatas, ascendieron 5,2 puntos básicos, llegando a 4,622%, acumulando un incremento de 38 puntos básicos en el trimestre. En contraste, el rendimiento del bono a 30 años sufrió una leve caída de 1,2 puntos básicos, estabilizándose en 4,3474%, aún así logrando sumar 33 puntos básicos en el trimestre. Esta dinámica se vio aún más intrigante al observar una porción especialmente analizada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, aquella que compara los bonos a 2 y 10 años. Este diferencial, visto como un barómetro de las expectativas económicas a futuro, se profundizó a menos 42,4 puntos básicos, marcando una inversión más pronunciada respecto al día anterior, que registraba un nivel de menos 38,4 puntos básicos. El contexto detrás de esta oscilación de números encuentra sus raíces en el vigoroso consumo de los ciudadanos estadounidenses y en la inversión empresarial dirigida a estructuras no residenciales, tales como fábricas, que impulsaron el Producto Interno Bruto, PIB, a expandirse a un ritmo anualizado del 3,4% en el último trimestre, cifra ajustada al alza desde el 3,2% inicialmente comunicado. Esta revisión provino del Departamento de Comercio, en su tercera estimación del PIB del cuarto trimestre. Otro elemento clave en este entramado fue el informe del Departamento del Trabajo, que reveló un descenso en las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo estatales en 2000, situándolas en una cifra desestacionalizada de 210.000 para la semana finalizada el 23 de marzo. Sin embargo, a pesar de la relevancia de estos datos, el mercado de renta fija mantuvo su atención fijada en el anticipado informe de la Reserva Federal sobre el índice de inflación de los gastos de consumo personal, programado para publicarse el viernes siguiente. A este panorama se sumó la participación del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en un debate moderado sobre política monetaria el mismo viernes, introduciendo un elemento de expectativa en un mercado que, debido a los festivos de Semana Santa, se vería obligado a posponer su reacción a estas significativas noticias hasta el lunes siguiente. Este complejo entrelazado de indicadores económicos, expectativas de política monetaria y dinámicas de mercado reflejan no solo la naturaleza multifacética de la economía estadounidense, sino también el pulso de un mundo financiero que se mueve al ritmo de las novedades macroeconómicas y las decisiones de política. La historia de este jueves 28 de marzo, entonces, se inscribe en un capítulo más de la continua evolución de la economía global, marcado por el análisis, la especulación y, sobre todo, la anticipación de lo que está por venir. Este intrincado panorama, donde cada punto básico y cada declaración poseen el potencial de inclinar la balanza del mercado, es emblemático de la era moderna de la inversión, donde la globalización y la interconexión digital han elevado las finanzas a un plano de inmediatez y reacción casi instantánea. A medida que la jornada se desenvolvía, los operadores de mercado, armados con teclados y múltiples pantallas, no solo digerían los números recién publicados, sino que también se preparaban para las ondas que generarían las próximas revelaciones de la Reserva Federal y su líder, Powell. En este contexto, el crecimiento económico de Estados Unidos, aunque robusto, no está exento de desafíos. La sombra de la inflación, ese espectro que ha perturbado tanto a economías emergentes como desarrolladas en los últimos tiempos, sigue siendo un factor crítico en las deliberaciones de la política monetaria. La Reserva Federal,
consciente de su papel como timonel en aguas turbulentas, se encuentra en la encrucijada de fomentar el crecimiento mientras mantiene a raya las presiones inflacionarias. Las decisiones sobre las tasas de interés, por ende, se convierten en herramientas de una precisión casi quirúrgica, destinadas a equilibrar estos objetivos a menudo contradictorios. La atención puesta en el índice de inflación de los gastos de consumo personal no es casual. Este indicador, considerado uno de los termómetros más fiables de la inflación en Estados Unidos, tiene el poder de orientar las expectativas del mercado respecto a futuras acciones de la Reserva Federal. Una cifra por encima de lo esperado podría señalar una inflación descontrolada, presionando a la Fed a considerar aumentos de tasas más agresivos, lo que a su vez tendría implicaciones directas sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro y, por extensión, sobre el costo del crédito y la inversión en el país. La participación de Powell en el debate sobre política monetaria adquiere, en este marco, un significado especial. Cada palabra del presidente de la Fed será examinada bajo lupa, buscando entre líneas indicios sobre la dirección futura de la política monetaria. Los inversores, tanto institucionales como individuales, buscan en sus declaraciones la certeza, o al menos pistas, que les permitan anticipar movimientos y ajustar sus estrategias de inversión. El escenario se complica aún más con el receso por los festivos de Semana Santa. Este paréntesis en la actividad del mercado otorga a los inversores un momento de pausa, un respiro en el que pueden reflexionar y reposicionar sus carteras con un poco más de calma, pero también introduce un elemento de incertidumbre. ¿Cómo reaccionará el mercado el lunes siguiente? ¿Habrá sorpresas en los datos de inflación o en las palabras de Powell que puedan cambiar el curso de las cosas? Esta historia, lejos de ser una simple crónica sobre fluctuaciones en los rendimientos de bonos o actualizaciones del PIB, es en realidad un relato sobre la complejidad de la economía global y el delicado equilibrio que deben mantener tanto los responsables de la política económica como los participantes del mercado. En ella, cada actor desempeña su papel, desde el consumidor cuyas decisiones de gasto alimentan el crecimiento económico, hasta el analista que proyecta tendencias futuras, y el inversor que, en última instancia, coloca su apuesta sobre estas predicciones. El jueves 28 de marzo, entonces, queda registrado no solo como un día más en el calendario financiero, sino como un episodio más en esta narrativa continua, donde las decisiones de hoy delinean el terreno en el que se jugarán las partidas del mañana. En este escenario, la información es reina, la anticipación es clave, y la adaptabilidad es la virtud suprema. Con el fin de Semana Santa por delante, el mercado toma una pausa, pero la historia, lejos de detenerse, solo aguarda el próximo capítulo.